Buenas tardes, soy la doctora Kelly Farías, dermatóloga. El tema que voy a tratar el día de hoy es herpes simple labial. El herpes simple labial es debido a una infección viral por el herpes simple tipo 1 que pertenece al grupo alfa herpes viridae. Es una familia de virus DNA y es uno de los patógenos más prevalentes a nivel mundial. Una de las características importantes de este virus es que va de la inmunidad del hospedero mediante múltiples estrategias, y eso hace que esta infección sea durante toda la vida. El herpes virus tiene la característica de ser una infección que suele reactivarse durante toda la vida del huésped. Esta reactivación ocurre en dos fases. Por un lado ocurre primero la animación, que esto es estimulado por estresores, dentro de ellos puede ser calor, injuria mecánica, infecciones locales, exposición a luz ultravioleta, fatiga, estrés, fiebre, ¿no? Trauma oral, menstruación, otras infecciones virales sobreagregadas. Y por otro lado, ocurre la full reactivación, en la cual ya ocurre la replicación del DNA del virus herpes tipo 1. Bien, tenemos que entender dos términos en particular para poder comprender cómo ocurre esta infección oral recurrente. Por un lado, el ser recurrente implica que hay una eliminación viral asintomática al medio ambiente, a otros individuos susceptibles, a otros huéspedes susceptibles, a través de estas secreciones y exudados, ¿no? que hay en las lesiones. Pero el que sea una infección recrudescente es cuando ya hay la formación, la aparición de estas lesiones. Y esto se presenta en tres tipos de pacientes o tres tipos de individuos. La infección asintomática es aquella en la cual un individuo no tiene lesiones clínicas detectables ni síntomas. Y eso es la forma más frecuente que ocurre en nuestro medio. Por otro lado, la segunda forma más frecuente es la infección herpética oral recurrente, ¿no? En el cual el individuo más bien va a tener lesiones clínicas detectables con o sin síntomas locales o pródromos. Y por otro lado tenemos aquel individuo en el cual se presenta como síntomas prodrómicos falsos. Es aquel individuo que no tiene lesiones clínicas detectables, pero que presenta síntomas prodrómicos. ¿Okay? Esta infección oral recurrente, vamos a ver que se puede presentar como el herpes labial, ¿no? Que solamente va a afectar las partes externas de los labios, la parte del bermellón, y por otro lado tenemos la estomatitis herpética recurrente. Las complicaciones que podemos ver con una infección herpética oral recurrente son múltiples, entre ellas neumonía, esofagitis, enfermedad periodontal, periodontitis apical y eritema multiforme. Entonces hay que tenerlo también en cuenta, que puede tener estos efectos, sobre todo para nosotros dermatólogos. Eritema multiforme debe ser una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una infección herpética oral recurrente. El herpes simple labial, entrando ya más al detalle sobre el tema que vamos a evaluar ahora, es el daño epitelial que se induce por el virus herpes simple 1 principalmente. Este virus lo que va a generar es una lisis específica de células epiteliales. En esta enfermedad lo que vamos a ver es una pequeña agrupación inicialmente de pápulas eritematosas con contenido que se denomina microvesículas y que posteriormente, a los 2 días, estas microvesículas se rompen y van a formar erosiones que son usualmente irregulares y superficiales, que posteriormente pueden ulcerarse o presentar incluso lesiones de aspecto pustular. La formación de costras se va a dar en los siguientes días, 3-4 días, y la resolución completa se da a la semana, 2 semanas aproximadamente, y una característica importante es que no deja cicatrices. Puede dejar, lo que eso sí puede tener el paciente durante todo este proceso, ardor, inflamación, edema en la zona donde aparecen estas lesiones. El dolor va a resolver a los 4 o 5 días. La mayor eliminación del virus ocurre en los 2-3 días post ruptura de estas microvesículas, y usualmente los pacientes pueden tener entre 3-4 episodios anuales. Esto va a ocurrir con mayor frecuencia en las mujeres
y en individuos jóvenes. El diagnóstico principalmente es clínico, sin embargo tenemos algunas pruebas que pueden ser de ayuda diagnóstica, como el cultivo de tejido, que vendría a ser, digamos, como el gold estándar. El test de sangre, se hace un frotis a nivel de la base de una de estas vesículas, y lo que se va a ver en realidad son células gigantes multinucleadas, en las cuales además vamos a ver inclusiones eosinofílicas intracelulares. También tenemos el PCR, en el cual se va a ver la replicación del ADN del mismo virus, inmunoglobulina G y M específica para el virus. Otra de las maneras para poder detectar o hacer un diagnóstico es biopsia de piel, y también tenemos la inmunofluorescencia directa contra el antígeno del herpes simple tipo 1. Bien, con respecto al tratamiento, existen múltiples esquemas de tratamiento. En realidad se puede trabajar con múltiples moléculas, pero en realidad las más usadas es el aciclovir y es el valaciclovir. Y con respecto al valaciclovir, es una prodroga que posteriormente se va a convertir en aciclovir a nivel hepático y a nivel intestinal. Y una de las ventajas que tenemos del valaciclovir respecto al aciclovir es que nos permite trabajar con menores dosis al día, y se logra además una biodisponibilidad más efectiva, o sea, hasta un 55% por vía oral versus un 30% que se logra por vía oral con el aciclovir. El valaciclovir usualmente lo podríamos utilizar hasta 2 gramos cada 12 horas, y eso se da por un solo día, sobre todo cuando es una prima infección. Y en infecciones que pueden ser recurrentes o que pueden ser recrudescentes en muchos de los pacientes, se puede trabajar incluso a 1 gramo cada 12 o hasta incluso 500 gramos diarios, hasta lograr, digamos, la estabilización de la enfermedad. Eso se va adecuando de acuerdo, obviamente, al cuadro clínico de cada paciente y a las necesidades que tenga este paciente. Es una molécula que sí suele ser mucho más cara que el aciclovir. El aciclovir podemos utilizarlo en dosis de 200 miligramos en 5 tomas al día mientras el paciente está despierto, y eso se puede utilizar por unos 5 días. Por ejemplo, en casos de una infección recurrente, se puede utilizar 400 miligramos cada 12 horas. Y también el tiempo va a determinarse mucho con el tema de cómo están, qué tan frecuentes están siendo estas infecciones recurrentes. Una de las características adicionales también es que el aciclovir y el valaciclovir secretan a nivel renal, así que es muy importante, sobre todo con el aciclovir, ver cómo está el tema renal, cómo está la función renal. Como podemos ver aquí, a nivel de la concentración plasmática del aciclovir, cuando uno consume el valaciclovir vía oral, logramos finalmente una concentración plasmática con aciclovir mucho más efectiva en cuanto a menor tiempo es que se logra este pico de concentración plasmática, y se mantiene estas concentraciones mucho más elevadas por mayor tiempo con respecto a la molécula aciclovir como tal. Entonces esto es bastante importante, sería bueno considerar esta molécula como parte también de nuestro arsenal de tratamientos actualmente. Sin embargo, el aciclovir sigue siendo también una alternativa muy buena para el tratamiento del herpes simple. Con respecto a los tratamientos en la población pediátrica, en realidad tenemos múltiples alternativas orales. El aciclovir, fanciclovir, valaciclovir también son alternativas que podemos utilizar en la población pediátrica, y también podemos utilizar cremas como el aciclovir, el penciclovir, que se ha visto que es mucho más efectivo que el aciclovir, o también podemos utilizar una combinación de aciclovir con hidrocortisona al 1%, que usualmente esa presentación no la tenemos aquí, pero existe, y también se ha visto que se ve una mejor respuesta versus el aciclovir solo. A nivel de la población gestante, también podemos utilizar el aciclovir y el valaciclovir, extrapolando con este estudio que fue de un herpes genital, virus herpes tipo 2. En realidad se puede utilizar con seguridad estos dos medicamentos durante la gestación y a dosis usualmente usuales, ¿no?
Muchas gracias. Espero que esta información haya sido valiosa para usted.